El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó declaraciones que han generado interés internacional tras la aprobación de una resolución histórica en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Según Petro, la iniciativa colombiana fue aprobada por unanimidad y establece que toda política relacionada con drogas debe subordinarse a los derechos humanos, un enfoque que, aseguró, refleja la soberanía del país y la prioridad de proteger la vida y la integridad de las personas. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu like ayuda a que más personas accedan a análisis claros sobre política internacional y derechos humanos. En sus palabras, el mandatario comprendió la crítica de algunos medios internacionales frente a esta decisión. Entiendo por qué ahora me cuestionan ciertos medios del mundo, dijo, destacando que la resolución representa un cambio frente a políticas tradicionales que priorizan acciones militares por encima de los derechos fundamentales. Petro contrastó la resolución con recientes operaciones militares en la región, particularmente ataques estadounidenses con misiles sobre embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Aseguró que estas acciones causaron la muerte de personas de distintas nacionalidades latinoamericanas y que estos hechos contradicen directamente los principios de la resolución aprobada por Colombia en la ONU. El presidente explicó que, aunque la política antidrogas colombiana se encuentra subordinada a la resolución de Naciones Unidas, las políticas impuestas desde Estados Unidos no están sujetas al mismo marco legal, ya que ese país no pertenece ni quiso pertenecer a la Comisión. Esto genera lo que Petro calificó como una tensión y un conflicto hablable, que, según él, no necesariamente debe derivar en violencia, pero que requiere atención y negociación internacional. Petro enfatizó que Colombia mantiene su soberanía y capacidad de decisión sobre sus políticas antidrogas, en concordancia con la normativa internacional que el país ha aceptado. Sin embargo, advirtió que la imposición de políticas externas puede generar conflictos que trascienden las fronteras colombianas y afectar la estabilidad regional. El mandatario colombiano subrayó que esta discrepancia entre políticas nacionales y externas puede tener consecuencias concretas, incluyendo operaciones militares cercanas, como la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano. Aclaró que, aunque no respalda ciertas políticas del gobierno venezolano, cualquier acción que implique violencia sobre población civil o ataques indiscriminados, incluso en el contexto del narcotráfico, constituyen violaciones a la resolución de Naciones Unidas. Petro recalcó que la resolución adoptada por Colombia en la ONU no es simbólica, sino un marco legal y ético que establece límites claros al uso de la fuerza, garantizando que los derechos humanos prevalezcan sobre estrategias bélicas. Lo que acaba de pasar es exactamente lo contrario a lo que aprobó la Comisión de Derechos Humanos, afirmó, refiriéndose a los ataques recientes sobre embarcaciones en alta mar. El presidente también contextualizó la situación dentro de un marco geopolítico más amplio, señalando que Colombia ha asumido un rol proactivo en la ONU para establecer políticas de drogas centradas en la vida y la seguridad de las personas. Según Petro, el país ha demostrado que es posible adoptar una política soberana y humanitaria, a diferencia de otros países que aplican estrategias militarizadas sin someterse a mecanismos internacionales de supervisión. Petro señaló que el conflicto generado por la discrepancia entre políticas nacionales y acciones externas no puede resolverse únicamente a nivel bilateral, sino que debe ser tramitado en Naciones Unidas, organismo donde Colombia es miembro activo y cuya resolución sobre drogas y derechos humanos establece un marco de referencia obligatorio para las políticas internas. El presidente reiteró que su responsabilidad principal es garantizar la seguridad y legalidad dentro de Colombia, evitando que operaciones militares externas vulneren los derechos de ciudadanos colombianos o latinoamericanos afectados por ataques en alta mar. Subrayó que la soberanía del país implica que cualquier medida debe estar coordinada con instancias internacionales y que Colombia no puede ser afectada por políticas extranjeras que contradicen los compromisos de derechos humanos que ha impulsado. En sus declaraciones, Petro hizo un llamado a la comunidad internacional a reflexionar sobre la legitimidad y la ética de las políticas antidrogas. Insistió en que cualquier acción que implique el uso de misiles o agentes encubiertos debe respetar la resolución de Naciones Unidas para evitar que surjan conflictos armados o incidentes que afecten a la población civil. El presidente Gustavo Petro también advirtió sobre las posibles repercusiones internacionales de la discrepancia entre la política antidrogas colombiana y las acciones externas, en particular las llevadas a cabo por Estados Unidos. Señaló que, aunque Colombia mantiene su soberanía y actúa en concordancia con la resolución de Naciones Unidas, operaciones externas no reguladas por el mismo marco legal pueden generar tensiones regionales.
e incluso desencadenar conflictos que excedan las fronteras nacionales. Petro mencionó específicamente la situación en Venezuela, indicando que la intervención de fuerzas extranjeras, el lanzamiento de misiles o actividades encubiertas sobre territorio venezolano podrían afectar indirectamente a Colombia, y que su responsabilidad como presidente incluye prever y mitigar cualquier consecuencia que ponga en riesgo a los ciudadanos colombianos. Aclaró que, aunque no respalda algunas políticas implementadas por el gobierno venezolano, Colombia debe estar preparada para responder de manera diplomática y coordinada, evitando la escalada militar. El mandatario destacó que esta tensión refleja un vacío en la regulación internacional, ya que las acciones de Estados Unidos no están sujetas a la misma resolución que Colombia impulsó en la ONU. Esto plantea un desafío que, según Petro, solo puede abordarse mediante mecanismos multilaterales y en el marco de la diplomacia internacional. Por ello, insistió en la necesidad de que Naciones Unidas juegue un papel activo en la supervisión de la política antidrogas y en la prevención de conflictos derivados de la discrepancia de marcos legales entre países. El presidente colombiano también hizo referencia a la histórica participación de Colombia en la ONU, señalando que el país ha asumido un rol de liderazgo en la promoción de políticas de drogas que prioricen los derechos humanos. Colombia decidió, propuso y aprobó una resolución que subordina toda política de drogas a los derechos humanos, recalcó, destacando que esta medida busca evitar la criminalización y violencia indiscriminada sobre la población civil. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las políticas antidrogas deben priorizar los derechos humanos o la intervención militar? Queremos leerte. Entre los riesgos señalados por Petro se encuentra la posibilidad de escaladas militares indirectas. Hizo hincapié en que operaciones armadas en países vecinos, incluso dirigidas contra redes de narcotráfico, pueden generar daños colaterales sobre población civil y complicar la estabilidad regional. Este argumento subraya la importancia de coordinar políticas antidrogas con organismos internacionales para garantizar que la lucha contra el narcotráfico no se traduzca en violaciones de derechos humanos. Además, Petro señaló que la política antidrogas colombiana se encuentra en un punto de tensión con intereses externos que, históricamente, han buscado imponer estrategias basadas en el control militar y la intervención directa. Según él, estas acciones externas no solo contradicen la resolución aprobada por Colombia en la ONU, sino que también generan un conflicto de legitimidad internacional, donde se confrontan normas nacionales e internacionales sobre soberanía, legalidad y derechos humanos. El mandatario colombiano hizo un llamado a la comunidad internacional y a los medios de comunicación a comprender la complejidad de la situación. Explicó que cualquier intervención militar que se realice fuera de la supervisión internacional, aunque tenga como objetivo combatir el narcotráfico, no respeta los compromisos de derechos humanos adquiridos por Colombia y puede generar consecuencias que trascienden lo inmediato y afectan la diplomacia regional. Petro también abordó las críticas internas y externas. Reconoció que su postura genera opiniones encontradas, tanto entre sectores políticos colombianos como en medios internacionales, especialmente aquellos que favorecen enfoques más coercitivos contra el narcotráfico. Sin embargo, insistió en que la prioridad del gobierno colombiano es garantizar la vida de las personas y la soberanía del país, asegurando que las políticas antidrogas se implementen bajo estándares internacionales de derechos humanos. En términos prácticos, el presidente destacó la importancia de prevenir cualquier escalada militar en Venezuela y otros países vecinos, evitando que la lucha contra el narcotráfico se transforme en un conflicto armado. Según Petro, la resolución de Naciones Unidas ofrece un marco que protege a los ciudadanos y establece límites claros para el uso de la fuerza, mientras que las operaciones unilaterales de terceros países carecen de supervisión y pueden generar daños colaterales graves. El mandatario también subrayó que Colombia se encuentra ante una responsabilidad histórica: liderar la región hacia un enfoque antidrogas basado en la cooperación internacional y los derechos humanos, evitando que la violencia y la intervención militar se conviertan en la norma. Si allá caen misiles o si empiezan actividades violentas de agentes externos sobre población civil, estamos ante una violación directa de los principios que Colombia defendió en la ONU, afirmó Petro, haciendo énfasis en la necesidad de acciones preventivas y diplomáticas. Petro concluyó su intervención recordando que, aunque las políticas extranjeras puedan presionar a Colombia, el país mantiene soberanía plena sobre sus decisiones. Señaló que cualquier medida tomada por otros gobiernos no puede imponer un marco distinto al aprobado por la comunidad internacional y que los conflictos que surjan deben resolverse dentro del marco de la ONU.
Esta postura refleja una estrategia de defensa diplomática que busca minimizar riesgos para Colombia y la región, al mismo tiempo que reafirma el liderazgo del país en la promoción de políticas de drogas centradas en los derechos humanos. Finalmente, el presidente advirtió sobre la importancia de coordinar esfuerzos multilaterales para que las operaciones antidrogas respeten la legalidad internacional y eviten incidentes que puedan escalar en violencia. Si te resultó útil, compártelo y suscríbete para mantenerte informado sobre los hechos internacionales que impactan la región.